Hola, buenas tardes. Hoy vamos a preparar con ustedes un arraigo social. Vamos a valorar con ustedes qué requisitos son necesarios para preparar el arraigo social y obtener así un proceso exitoso. Entonces hoy vamos a hablar del arraigo social y cómo preparar correctamente un arraigo social. Recuerden que en Asesoría, Servicios y Extranjería les podemos dar la información, la asesoría de cómo presentar el trámite, pero también tenemos en nuestro despacho abogados colegiados que te presentan la solicitud directamente ante la delegación de gobierno. La información la puedes encontrar en el 658-592-584 o en el 912-305-907. ¿Cómo preparar tu solicitud de arraigo social? Vamos a hablar de cómo preparar y qué requisitos se deben presentar a la hora de hacer la solicitud del arraigo social. Debemos tener en cuenta que algunas comunidades no nos permiten solicitar el informe de inserción social, el famoso informe del arraigo, hasta que no hemos cumplido los 3 años en España, pero podemos empezar a recopilar la documentación para hacer la solicitud. El arraigo social debes tener 3 años en España para Johnny Escobar, que me lo está preguntando por el Instagram, y poder solicitarlo. No se puede presentar con 2 años. Con 2 años en España se puede presentar el famoso arraigo laboral, que haremos un en vivo también del arraigo laboral, aunque ya lo hemos hecho y ya tenemos también en nuestras redes sociales y en YouTube la información, pero recordamos que el arraigo laboral es el único procedimiento que se puede solicitar con 2 años en España. No se puede estar dado de alta en la Seguridad Social y tiene que tener denegado el asilo para la solicitud, cosa que no sucede con el arraigo social. A todos nuestros televidentes, seguidores, clientes, personas de Instagram y del resto de las redes sociales, les tenemos que indicar que el arraigo social, principalmente entre los requisitos están que debemos llevar 3 años en España, no debemos contar con antecedentes penales ni en España, ni en nuestro país de origen, ni en un país donde hayamos residido legalmente, ni en ningún país donde hayamos residido legalmente. Que debemos contar con un contrato de trabajo. Este video, el día de hoy, por favor, quiero que me presten mucha atención, principalmente para las personas, papá, mamá o personas que tengan a cargo menores de 16 años o discapacitados en España que estén empadronados en el mismo domicilio. Este video es muy importante para estas personas porque deben tener en cuenta que estas personas no necesitan un contrato de trabajo de 8 horas. Pueden realizarlo con un contrato de trabajo de 4 horas diarias si tenemos un menor de 16 años escolarizado o una persona a cargo. Esto es muy importante porque esta es una de las modificaciones que ha entrado en el reglamento de extranjería a partir del 16 de agosto del año pasado, es decir, del 2022. A partir de este momento, personas que tengan menores escolarizados, podemos demostrar que tenemos un hijo a cargo viviendo con nosotros, porque nos van a exigir el empadronamiento, nos van a exigir la partida de nacimiento debidamente apostillada y el certificado de escolaridad. No nos salgamos del tema, aunque esto es parte del arraigo, pero quiero dividirlo. Entonces, volvamos a empezar. A mí me gusta volver a empezar porque esto es como dar una clase que me interesa que les quede claro. Que si ustedes tienen una duda, nos lo puedan preguntar en nuestras redes sociales o nos puedan preguntar en el WhatsApp. La verdad es que nuestro equipo de trabajo está muy contento con estos en vivos que estamos haciendo. Ustedes saben perfectamente que este en vivo dura entre 20 minutos y media hora, que luego le hacemos el acondicionamiento y quitamos las partes que nos queden incorrectas y las publicamos en el YouTube, que lo pueden ver en su totalidad, ¿vale? Empezamos por la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, para solicitar el informe de inserción social, es necesario pagar una tasa de 30 euros con 60 céntimos a la Comunidad de Madrid. Hacemos la solicitud, se hace por internet, un formulario por internet colocas informe de inserción social. Es un modelo de la Comunidad de Madrid donde nos va a pedir nuestros datos completos, la dirección, teléfono, el email.
y la tasa pagada junto con la copia de nuestro pasaporte. Luego nos llegará una cita, ya sea por mensaje de texto o por email, al correo electrónico donde nos citan para que presentemos la documentación y nos den el informe. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, si tengo un menor de 16 años o un familiar a cargo, al asistente social le puedo llevar un contrato de trabajo de 20 horas, al trabajador social, que es lo mismo, le puedo llevar un contrato de trabajo de 20 horas, pero le tengo que llevar el empadronamiento familiar donde conste que mi hijo vive conmigo o mi familiar está a cargo mío, mayor de 65 años o con una dependencia, una minusvalía, un problema de salud, y aporto ese documento, aporto el empadronamiento familiar. Si es un menor, aporto el registro civil de nacimiento. Si es mi padre, aporto mi registro civil de nacimiento y el certificado de escolaridad si es un menor. ¿Todo esto para qué? Para justificar el hecho de que puedo aportar un contrato a media jornada, ¿de acuerdo? Esto es para el informe. Si no, y no tengo ninguna de estas circunstancias y voy a pedir el contrato de trabajo, el informe con un contrato de trabajo de 8 horas diarias, debo llevar un contrato de trabajo a un año o indefinido que tenga firma de mi empleador y esté firmado por mí, que esté rellenado con el salario mínimo interprofesional, que son los 1.000 euros al mes o los 14.000 euros al año, o las pagas prorrateadas, que tenga las vacaciones establecidas de 30 días por año, que tenga el horario de 8 horas diarias o 40 horas semanales. Estas son las condiciones que tiene que tener el contrato para poder que el asistente social le dé el visto bueno y me dé el informe. Aparte, debo llevarle el empadronamiento actualizado, debo llevarle las pruebas que conste que llevo más de 3 años en España. ¿Qué tengo que hacer entonces para solicitar mi arraigo social? Primero, pedir el informe. Debemos tener presente que Toledo y principalmente toda Castilla-La Mancha solicitas al trabajador social el informe y este se encarga de emitirlo directamente a la delegación de gobierno. Les tenemos que enviar Toledo la misma documentación, el contrato de trabajo, el empadronamiento y las pruebas en esa visita o por email o por videollamada, pero ellos no nos van a entregar un informe, sino que se lo entregan directamente a la delegación de gobierno, en este caso de Toledo. Guadalajara, ¿cómo funciona Guadalajara? Hay que solicitar la cita en el asistente social y no solamente nos pide contrato y pruebas, sino que también nos pide las pruebas, también nos pide los antecedentes de nuestro país de origen y los antecedentes de España. Sí, señor, esos antecedentes que se piden en el Ministerio de Justicia, aquí en Madrid en la calle La Bolsa, en Guadalajara en la calle del Ejército, allí nos piden estos antecedentes. Debemos tener en cuenta, y digo de varias comunidades, y esta información la indico porque facilitamos y presentamos los arraigos en toda España. Hay que tener en cuenta que Barcelona se tramita por medio de la Generalitat, que ellos te piden el informe de inserción social después de que se hace un curso de catalán, un informe de esfuerzo es emitido cuando demuestran la inserción en Cataluña. Entonces debemos tener en cuenta dónde hemos estado empadronados. Toledo, Illescas y algunas ciudades de cerca a Madrid te dan este informe, pero si llevas 6 meses empadronado en esta ciudad. Entonces hay que tener en cuenta que no todos los informes son iguales, que todas las comunidades tienen sus propios requisitos. Es más, ni siquiera todas las comunidades, cada localidad tiene su propio requisito, porque la de Getafe no es tan flexible como puede llegar a ser la de Madrid. Alcalá de Henares es bastante exigente a la hora de emitir un informe de inserción social. Todas estas informaciones, todos estos detalles que tú tienes que conocer antes de solicitar tu arraigo social, en Asesoría, Servicios y Extranjería te llevamos de la mano. Te lo solicitamos, te informamos, te rellenamos la solicitud y te preparamos para que vayas al trabajador social con la información correcta que debes saber para que te den tu informe.
Te entregan tu informe, que suele tardar un mes, mes y medio aproximadamente, y ya solo tendrás que recopilar las pruebas, que conste que llevas 3 años en España, para seguir completando la documentación necesaria para un exitoso proceso. Posterior a la petición del informe de esfuerzo, informe de inserción social, ¿de acuerdo? Debemos tener el empadronamiento actualizado y el empadronamiento histórico. Pero es que, Lina, yo me empadroné en Madrid solo hace 8 meses. Antes estaba empadronado en Zaragoza, que pertenece a Aragón. También estuve en Murcia, en Galicia, en otras comunidades. Deben tener presente que ese empadronamiento nos sirve como prueba, no tiene que estar vigente. Podemos tener ese empadronamiento que nos lo entregaron hace 2 años cuando nos empadronamos en esta comunidad, pero debemos aportar todos los empadronamientos que hemos tenido en diferentes comunidades. Lina, ¿y en Madrid me entregan el empadronamiento histórico de Aragón? No, no lo entregan, pero Aragón te permite por medio de un email solicitar este empadronamiento histórico y te lo hacen llegar al correo electrónico. Debemos tener presente esto, ¿de acuerdo? Entonces, el mejor, por decirlo de alguna manera, para entregarlo es Madrid, porque si hemos sido solicitantes de asilo y tenemos certificado digital, podemos imprimir y tener el empadronamiento actual, pero el histórico no nos lo permite sacar digitalmente, se tiene que presentar y solicitar directamente en el ayuntamiento. El informe de inserción social es para las personas que no tienen personas familiares directos en España, ¿vale? Cuando me refiero a familiar directo, es un hijo, ¿vale? Con residencia legal o con nacionalidad española, que ya no podemos optar para un arraigo familiar, un padre o una madre. Tener en cuenta que no me sirve el tío, el primo, el padrino, no. No necesito aportar el certificado de inserción social de la comunidad donde estoy residiendo. Si tengo un familiar directo con residencia o nacionalidad española, papá, mamá, cónyuge o hijo, no me sirve tío, primo, vecino, hermano, el mejor amigo del primo, la mujer del mocho. Esto es muy importante tenerlo presente, porque a mí me vienen muchas veces al despacho con el contrato y en la conversación nos sale que antes han tratado de hacer comunitario porque su padre es español, pero que no pudieron. Entonces, si usted tiene su padre español y tiene en este momento un contrato de trabajo, usted puede ser el arraigo social y no tiene que ir a la trabajadora social a que le entregue el informe. También lo iba a dejar de último, pero es mejor en esta parte que estamos hablando de la trabajadora social incorporarlo, y si no tengo contrato de trabajo, pero en mi domicilio estoy empadronado con mi cónyuge, con mi papá, mi mamá, mi hijo mayor de 18 años, y todos o uno de ellos trabaja, tiene contrato nóminas y tiene la solvencia económica suficiente para hacer frente a mis gastos, fenomenal, porque si es así y yo no cuento con un contrato de trabajo, puedo solicitar un arraigo social con exhibición de contrato. ¿Cómo? Pues así mismo, como he indicado, que usted saca la cita donde el asistente social y debe llevar el contrato de trabajo firmado por ambas partes. De esta manera, usted, si no cuenta con un contrato de trabajo, pero está empadronado en el mismo domicilio con su familiar directo, debe aportar la copia del documento de este familiar, el documento que demuestre el vínculo. Puede ser registro civil de nacimiento, matrimonio, declaración de pareja de hecho, unión de hecho, marital de hecho, o como quiera que se llame en su país, registro civil de nacimiento suyo porque es su padre o de un hijo, y los medios económicos de esa unión familiar. ¿Qué hacemos? Pues resulta que recopilamos todos los contratos de trabajo, todas las nóminas, todas las declaraciones de la renta que hay en esa casa, los certificados bancarios, si la casa es de propiedad, la escritura, todo lo que demuestre que el aporte económico que hay en el domicilio en donde yo estoy empadronada me respalda económicamente lo suficiente para yo no aportar un contrato de trabajo.
Esto es muy importante porque hay muchas personas que llevan ya 3 años en España, están casados, parejas de hecho, con personas que acaban de obtener residencia y no cuentan con un contrato de trabajo. Si su familiar directo tiene un contrato de trabajo, tiene los medios económicos suficientes, con esto me basta para poder presentar mi arraigo social porque cuento con los medios económicos y con esto estoy exento de tener que contar con un contrato de trabajo. Conté la parte bonita, ahora tengo que indicarles que este permiso no viene con autorización de trabajo. Es solo una residencia si no aportamos un contrato de trabajo. Podemos tener una residencia por razones excepcionales, el famoso arraigo, pero que luego debemos contar con una oferta de empleo para que nos modifique y nos autorice a trabajar. ¿De acuerdo? Yo creo que podemos cerrar ya el tema de la inserción social, del certificado de inserción social, del certificado de la asistente social, que terminó siendo bastante extenso, y hacemos un pequeño resumen. Certificado de inserción social en la comunidad con contrato de trabajo a 8 horas, 40 semanales, indefinido o a 1 año, salario mínimo interprofesional firmado por las dos partes. A media jornada, es decir, a 20 horas, si demostramos que tenemos un familiar a cargo que depende de nosotros o un menor escolarizado menor de 16 años. Sin contrato de trabajo, si demostramos que en el domicilio tenemos familiares que se pueden hacer cargo de nuestra responsabilidad económica, pero no vendrá con autorización de trabajo nuestro permiso de arraigo. O si tenemos en España familiares directos con documentación o con residencia o nacionalidad, no es necesario tener que aportar el certificado de inserción social porque estaremos exentos de tener que aportarlo. Recuerden que no es para hermanos, ni tíos, ni sobrinos. Solo si tenemos padre, cónyuge, pareja de hecho o hijos con residencia o nacionalidad legal en España. Ahora, posterior a esto, pruebas de que conste que llevo 3 años en España. Vamos a dar ejemplos, no tenemos que tener toda la documentación que nos indica. Podemos aportar el historial del bono transporte, las facturas, las recetas médicas, certificado de inscripción consular, certificado de biblioteca, la vacuna contra el COVID, las urgencias, recetas médicas, envíos de dinero. Al menos debemos demostrar 2 pruebas por año. No que presenté una de enero del 2021 y otra de diciembre del 2021. No, al menos enero, abril, agosto y diciembre. Reservas de hotel, tiquete, si fuimos solicitantes de asilo, si tenemos vehículos en nuestra propiedad, el contrato del alquiler, el recibo de Vodafone, el recibo de salud. Todo esto nos sirve como pruebas. Y recordar que la mayoría de las asistentes sociales no nos atienden hasta que no ha pasado un día de llegar a España, es decir, 3 años y 1 día. Pero también quiero que sepan que hay trabajadores sociales que se basan solo y exclusivamente en el empadronamiento, que nos atienden después de la fecha del empadronamiento, y allí es donde les tenemos que hacer énfasis y tenemos que estar claros que las pruebas demuestran nuestra inserción social en España desde que llegamos. Es decir, si yo tengo en el sello del pasaporte, tengo el tiquete, la reserva y me empadroné 6 meses después, tiene que valerme como prueba y como tiempo este empadronamiento, no solo este empadronamiento, sino mi tiquete y mi sello del pasaporte. Y ya por último y no menos importante, tenemos que indicar que desde la modificación del reglamento de extranjería no es obligatorio aportar la documentación de la empresa como las escrituras, el certificado de la solvencia, los impuestos, entre otros, pero nosotros, para poder garantizar un trámite exitoso, nos gusta ver la documentación del empleador,
porque si no nos vamos a tener que basar en lo que nos dicen, y por experiencia sabemos que muchas personas creen estar al corriente en Seguridad Social y en Hacienda y les puede aparecer una deuda por simple 11 euros. Entonces, siempre recomendamos la documentación de la empresa, principalmente la copia del DNI del empleador y el certificado de encontrarse al corriente en Hacienda y en Seguridad Social. Recuerde que quien le quiera dar a usted su contrato de trabajo debe tener 1 año de antigüedad, porque se tiene que verificar la declaración anual y de esta manera es que se dan cuenta de la capacidad que la empresa debe tener para poder darle a usted documentación. También tenemos que indicar que están denegando muchísimos arraigos sociales, laborales, familiares de cualquier tipo a los solicitantes de asilo que han tenido multas y tienen deuda en Hacienda porque están obligados a pagar esas multas y eso ya ha recaído en embargo, etcétera. Deniegan el arraigo. Están denegando el arraigo por personas que habían sido solicitantes de asilo y cobraron el ERTE, el paro o cualquier otra prestación y no hicieron declaración de la renta y estaban obligados a pagar. Hay que indicar que también están denegando a los que han sido solicitantes de asilo, llegaron a ser autónomos y se quedaron con deuda en Hacienda o en Seguridad Social. Todo esto es muy importante porque últimamente están llegando muchas denegaciones de la delegación de gobierno al extranjero, que es el extranjero el que tiene deuda. Antes normalmente llegaba por deuda al trabajador, al empleador, es decir, porque mi jefe tenía deuda en Seguridad Social o en Hacienda. En este momento están llegando deudas porque es usted como extranjero el que está teniendo las deudas en Seguridad Social o en Hacienda. Entonces debemos tener mucho cuidado porque es motivo de denegación en renovaciones, en iniciales y en arraigos el tener deuda en Seguridad Social o en Hacienda. Así es que usted primero, si cree que estaba obligado en hacer la declaración de la renta, consúltenos que se puede hacer declaración de renta fuera de plazo y se evita esperar un tiempo para obtener una denegación. Debemos tener en cuenta que también luego cuando nos conceden el arraigo, porque lo hemos presentado perfectamente y nos sale favorable, en asesoría de servicios y extranjería, los arraigos que nos salen denegados casi siempre es porque no nos facilitan la documentación y no podemos ver la capacidad económica de la empresa ni corroborar si tienen deudas en Seguridad Social o en Hacienda, pero la gran mayoría nos sale favorables porque verificamos esta documentación. Entonces, si usted quiere tener éxito en su trámite, verifique la documentación, compruebe que está correcta, que es la necesaria y tendrá un proceso exitoso. Indicarles que una vez sale favorable el arraigo, debe tener una relación laboral con el empleador, puesto que éste le tiene que dar de alta, se le tiene que notificar a la comisaría para poder que usted en 15 días ponga las huellas y pueda facilitar y realizar su TIE. La tasa, 38,28 de solicitud, 16,86 de huellas. Eso sería todo. Cualquier pregunta me la pueden dejar por allí o por el WhatsApp 658-592-584 o el fijo 912-305-907. Muchísimas gracias. Cortito pero sustancioso. Queda colgado en nuestras redes sociales a partir de mañana.